Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, ya sabéis, el programa de los domingos en La Contracrónica, el programa en el que los oyentes toman el micrófono, no este micrófono, sino los micrófonos de sus teléfonos. Esos micrófonos tan magníficos que equipan hoy los smartphones, que graban también y que si no hay ruido de fondo, pues suenan bastante bien, todo hay que decirlo. Y uno puede tener conversaciones muy largas con ellos, escuchándose casi como si estuviésemos en el paraíso auditivo. Bien, esto os lo digo para que los mensajes que me enviéis al número que os voy a dar ahora estén bien grabados, que acariciéis el micrófono como trato yo de acariciar el mío. Este es un poquito más grande, eso sí, ya solo faltaba que hicieras el programa con el micrófono del móvil. Bueno, algún día todo se andará. Bueno, no está mal los micrófonos de los móviles. Ojo, ahora que hago tantos programas con invitados más allá del estudio, me entran la mayor parte de ellos a través de sus teléfonos o de sus tabletas, y los micrófonos, como podéis ver, no son en absoluto malos. Ha mejorado muchísimo la tecnología de micrófonos en miniatura, así que esos micrófonos en miniatura son los que los contraescuchas toman los domingos para enviarme sus notas de voz respecto a temas más que de actualidad de fondo, que es lo que tratamos los domingos aquí. Los de actualidad ya los tratamos durante el resto de la semana, de lunes a jueves, en las contrarréplicas semanales. Son asuntos más del día. Bien, el teléfono que os decía, el número de WhatsApp, que es exactamente donde tenéis que enviar vuestras notas de voz, es el siguiente, es el 690 827909. Con el más 34 delante, si queréis que me llegue y estáis fuera de España. Si estáis dentro de España no hay ningún problema. Con el 690-827909, va a decir que lo marquéis, pero no es necesario. Con que lo metáis en la memoria del teléfono, basta y sobra. Bien, estas llamadas, aparte de escucharse bien, sin ruido de fondo, ya sabéis, y a ser posible, ayer en la contraportada me decía un contraescucha que una de las llamadas entraba con muchas vibraciones. Es decir, quita del vibrador. Lo digo para que no nos dejéis a todos los demás sin oído. Algunas veces lo que hago es que quito esas vibraciones si quedan en las respiraciones, lo corto, pero ayer era imposible porque se montaba sobre la voz. Así que ya sabéis, tomad esa precaución si os están entrando muchos mensajes y cada uno de ellos tiene una vibración, porque son realmente incómodos de escuchar. Bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Jaime, que está en Nantes. Nantes es una ciudad de Francia, en la costa atlántica, que nos habla de una figura realmente reciente. Apareció hace poquito tiempo entre nosotros, hará unos poquitos años, que se conoce o se le ha dado en llamar, bueno, le dio en llamar así Quintana Paz, que estuvo por aquí por la Contracrónica hace no mucho tiempo, les dio en llamar ofendiditos. Bueno, pues de eso mismo nos quiere hablar Jaime. Acabo de ver tu vídeo de los ofendiditos y me ha gustado mucho. Me gusta tu nuevo espacio y solo quería, decirte que después de pensarlo mucho, creo que la causa de que haya tantos ofendiditos, tanta gente que se comporta así, se debe principalmente a dos sesgos cognitivos. Uno de ellos es el efecto Dunning-Kruger. No sé si lo conocerás, que viene a ser que la gente, cuando comienza a estudiar sobre un tema, inmediatamente cree que lo sabe todo y eso le vuelve arrogante sin continuar estudiando y descubrir que en realidad es un ignorante, para luego continuar, volver a subir en la gráfica del conocimiento, lo que diríamos toda la vida un enteraillo. Y el otro sesgo sería el virtue signaling, que es señales virtuosas, que es un concepto de la psicología evolucionista, que viene a ser que como somos seres sociales, pues tendemos a demostrar ante los demás que somos seres virtuosos, que nos preocupamos por los demás y que por eso todo el mundo, las redes sociales o en la vida, no duda nunca en decir que, claro, que es feminista, que es ecologista, porque se preocupa por el planeta, se preocupa por las mujeres, sin, por supuesto, haber profundizado sobre el tema. O sea que ese es el gran problema, bueno, de los ofendidos y también de
de un poco de la sociedad, la superficialidad. Y nada, simplemente dejar esta nota informativa que creo vamos, que es así. Y felicidades por el programa, sigue haciendo esa crítica mordaz que haces en este nuevo espacio y ya, bueno, seguro que a fuerza de views y de feedback seguirás progresando como lo viene haciendo hasta ahora. Te vengo siguiendo desde 2016. Un saludo. Pues mira, Jaime, no estoy del todo de acuerdo contigo. A ver, te explico, para que veas que mi desacuerdo está fundamentado, debidamente fundamentado. A ver, el efecto Dunning-Kruger ayuda a explicar el comportamiento de los, abrid comillas, los opino de que. Ya sabéis, aquella canción tan famosa de hace unos años de Ojete Calor, de Opino de que. Los Opino de que son muy habituales en YouTube, son muy habituales en Twitter, en Facebook, en fin, en las redes. Por lo general aparecen, pone un tema con el que medianamente polémico y automáticamente empiezan a aparecer opinos de que, es decir, tipos sometidos al efecto Dunning-Kruger uno tras otro. Bien, estos tipos, los del efecto Dunning-Kruger, los opino de que, podemos llamarlos así, han leído 2 o 3 cosas, bueno, a veces ni eso, a veces simplemente han visto unos tweets, un hilo que les ha convencido, y por supuesto a ese tuit o a esos vídeos o a eso que han leído por ahí le han dado una credibilidad total. ¿Por qué? Pues porque eso que han leído o visto satisface su sesgo de confirmación, que es otro sesgo cognitivo, por cierto, muy poderoso. Bueno, han visto los vídeos en YouTube, es exactamente lo que ellos pensaban y entonces ya está, no hace falta más, les han dado unos cuantos datos, da igual que los datos sean falsos o estén agarrados con pinzas, ya eso va a misa, literalmente. Y a partir de ahí empiezan a ir de entendidos. Entonces a cualquiera que se le ocurra opinar del tema y vaya contra el opinodequeador de turno, pues le arman la de San Quintín. Le insultan, le llaman de todo, etcétera. En fin, supongo que os habréis tenido que enfrentar a opinos de que bastante a menudo. Esto es lo que en España llamamos cuñadear y los cuñaos. No sé si los que estáis en América os preguntaréis qué es eso de un cuñado. Bueno, pues un cuñado es el marido de tu hermana, obviamente, pero allí por estas cosas de la sabiduría popular, los cuñados tienen la costumbre de saber de todo. A veces sucede, no a todos los cuñados del mundo, pero que saben de todo y lo mismo te opinan sobre cómo debes arreglar el motor de la moto que se te ha estropeado, o a qué ciudad te tienes que ir de vacaciones, o cómo hay que pintar bien la cocina, qué sé yo, que saben de todo, vamos, pues de ahí lo del cuñadeo, que es este tipo, bueno, más que sabe de todo, que cree que sabe de todo, que es bien distinto, es puro efecto Dunning-Kruger, sin saber realmente de casi nada, pero bueno, que a pesar de eso se muere por dar su opinión, a menudo a gritos, además necesita decirlo a gritos, que se oiga bien claro y bien alto que él tiene la razón, que su opinión vale más que ninguna otra, porque, ya digo, ha leído 2 tweets o ha visto un vídeo o simplemente porque le apetece, ya está, ni siquiera la tiene ningún tipo de fundamento, pero en fin. Así que los ofendiditos no encajan dentro del efecto Dunning-Kruger. Luego lo otro que comenta es el virtue signaling, la señalización de la virtud, por volcarlo al español. A ver, este es un mecanismo de supervivencia, viene efectivamente de la psicología evolutiva, y es un mecanismo de supervivencia de todas las sociedades humanas desde los orígenes más remotos. Es decir, los seres humanos en sociedad siempre tratamos de señalizar virtud, en función de lo que nuestra sociedad, la que nos ha tocado vivir, pues considere virtud o considere virtuoso. Lo que cambia, lo que ha ido cambiando y seguirá cambiando, no hay nada estable en este aspecto, es la naturaleza de esas señales virtuosas. Eso sí que cambia. Y lo podemos ver echando un vistazo hacia atrás. No sabemos cuáles serán las señales virtuosas en el año 2350, pero sí sabemos cuáles eran las señales virtuosas, no sé, en el año 1850, por ejemplo, hace siglo y medio. En aquel entonces, por lo menos en Occidente, pues había que, ya sabes, aparentar ser muy devoto, ir a misa, llenar bien la hucha del cepillo todos los domingos, invitar en ciertas fechas a comer al obispo, ser el presidente de tu cofradía. Vamos, cuando hablo de Occidente, en este caso de la parte de Occidente que me corresponde, que es España. ¿Para qué se hacía todo eso? Pues para que los demás pensasen que eras bueno. En aquel entonces la virtud se veía así. Bien, hoy las señales son otras
y a menudo opuestas. Hoy, como bien dices, las señalizaciones de virtud pues tienen más que ver con hacer de ecologista y cosas así, qué sé yo, que se vea claramente que reciclas la basura, que lo vea todo el mundo. Es un fariseísmo muy curioso. Debemos procurar reciclar toda la basura que se pueda, pero vamos, no es necesario que lo vean todos los vecinos ni nada de eso, o colocarse un pin, o que se vean que estás en llevar camisetas alusivas a todos las buenas causas en las que participas. Bien, todo eso son señalizaciones de virtud. Aquí creo que tampoco encaja, sinceramente, a no ser que sea de una manera muy tangencial. El fenómeno de los ofendiditos es algo más reciente, mucho más. Como ves, el Dunning-Kruger cuñados siempre han existido. Y respecto a la señalización de la virtud también, ya te digo, desde los hombres de las cavernas tendrían su propia señalización, sus propias señales de virtuosas. Este fenómeno de los ofendiditos es bastante más reciente y engloba a todos aquellos generalmente muy jóvenes, de las últimas dos generaciones, lo que se denomina generación millennial y la generación Z, que es los que tienen ahora mismo 15 o 16 años, los nacidos ya con el milenio. Bueno, los genuinos millennials, porque son los que han nacido después del año 2000. A los que denominamos millennials nacieron finales de los 80, en la década de los 90, es decir, que todavía vivieron y conocieron el siglo XX. Bien, pues todos estas dos últimas generaciones que no toleran, por supuesto, estoy generalizando, pero evidentemente hay de todo. Yo conozco mucho millennial y mucho de la generación Z que no son así, al contrario, son gente ejemplar. Pero así de manera general, por lo que tenemos visto, sobre todo en las redes, es gente que no toleran bajo ningún concepto que les lleven la contraria. Ya está, no hay más. No se puede llevarles la contraria y además en el momento en que se la llevas se ofenden a la primera. Bueno, lo peor de estos es que todo les contraría. Es normal que siempre haya cosas que nos lleven la contraria y es normal que no nos guste. Lo mío es un caso raro, que me gusta que me lleven la contraria. Lo habitual es que no guste, pero es que aquí ya tendríamos que abrir, bueno, ¿cuántas cosas te contrarían? ¿Cuántas cosas realmente suponen llevarte la contraria? En este caso son todas. Hasta, ya digo, un simple chiste les pone de los nervios. ¿Cómo se te ha ocurrido bromear con este asunto? Son los intensos que uno se encuentra bastante a menudo en Twitter. Digas lo que digas, le van a sacar pegas. A veces miras el perfil y efectivamente, la mayor parte de las veces son chicos muy jóvenes. Bien, esto si hubiera que analizarlo de una manera más psicológica, yo creo que es una extensión a la red de algo con lo que los psicólogos vienen trabajando desde hace tiempo, que es la baja intolerancia a la frustración, que se está cebando con las dos últimas generaciones, al menos en el primer mundo. Evidentemente, me consta que esto no es así en la República Centroafricana o en Birmania, al menos en los países del primer mundo. ¿Por qué? Pues porque son un par de generaciones muy cortas, de pocos individuos en comparación, por ejemplo, con la mía o con la que vino antes de mí, que fueron muchísimo más numerosas, que cortas por el desplome de la natalidad, no por ninguna otra razón. A menudo sin hermanos, muchos de ellos son hijos únicos, que se han criado en sociedades opulentas, sociedades muy ricas, en las que han tenido de todo, con unos padres que han buscado satisfacer sus deseos en todo momento, que han tenido al hijo casi como un producto. Todo esto lo estudia muy bien Quintana Paz. De hecho, podría invitarle de nuevo a ver si vuelve. Y hablamos de esto de los ofendiditos o de alguna de sus teorías que son todas magníficas. Bien, pues ¿qué le pasa a esta gente una vez en el mundo real? Y el mundo real, de una manera u otra, termina saliendo a él. Puedes estar en la burbuja que han fabricado tus padres, mamá y papá, durante un tiempo, pero en algún momento sales, bueno, mamá, papá y muchas veces hasta los propios profesores en la escuela, porque los niveles o los niveles de exigencia académicos han ido decayendo conforme pasaban los años. Así que ya se sabe, los aprobados generales, lo de no hay que suspenderle porque entonces le traumatizas, etcétera. Vamos, que se les había criado entre algodones a muchos de ellos. Claro, cumplen, no sé, 19, 20, 23 años, cuando tienen que enfrentarse a la realidad tal y como es, pues lo que se encuentran es... Y además, más que se encuentra, es un encontronazo, porque lo suyo es un encuentro de sopetón, de golpe, con que el resto de la gente, el resto del mundo, no es como sus padres, simplemente, que su jefe no es como su profesor, que su jefe le exige. Y si no, le despide o le pega una bronca, vamos, que les lleva la contraria, una palabra, y ahí es donde surge el drama. También le sucede, por ejemplo, en las redes sociales. De pronto ven que hay gente que no piensa como ellos, pero bueno, ¿esto cómo puede ser?
Y aquí habría que preguntarse, bien, ¿cómo están reaccionando muchos de estos ofendiditos? Pues están reaccionando de la manera también más esperable. Iba a decir que, no, pero ¿cómo está sucediendo esto en pleno siglo XXI? Era lo esperable. Como los niños malcriados que han existido siempre, lo que pasa es que antes los niños malcriados eran muy pocos y ahora por la prosperidad de nuestras sociedades pues son muchísimos. Pues están reaccionando con autoritarismo. Es decir, tratando de impedir mediante coacción que nadie les ofenda, no hay más, que se prohíba decir, contar chistes o tratar ciertos temas, que se prohíba opinar ciertas cosas porque a ellos personalmente les ofende y por lo tanto no quieren que... Es decir, que básicamente crearse un entorno seguro. Es como estos lugares en las universidades estadounidenses. A España creo que no ha llegado todavía, pero según en el plan que estamos no creo que tarde mucho. Estos lugares donde si llega un ponente a una universidad, qué sé yo, a dar una conferencia o lo que sea y no les gusta, pues una de dos, o le arman pues un tacote para que se vaya y no, bueno, o para que le suspendan la conferencia, o mientras da la conferencia les ponen una salita al lado con unos peluches y unas cosas para que se relajen y para que se les pase el enfado, la irritación. En fin, pues eso mismo, querido Jaime, es así, en pocas palabras, un ofendidito. Seguimos con Alex de Barcelona, que pregunta en torno a un país que ya ha pasado en alguna ocasión por aquí, por la contrarréplica y por la contracrónica en general, que es Guinea Ecuatorial. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, la pregunta que tengo es para la contracrónica y es en relación al programa que hiciste el domingo de la Hispanidad y el que has hecho hoy, martes, sobre el tema de la sentencia del Prusés, ¿no? Va un poco en la dirección de por qué tanto odio a España y no tanto con la respuesta fácil que es fácil y evidente de la leyenda negra, sino que quiero enfocarla en un país de habla hispana del cual no se habla y tengo que recordar que hay más de 1.300.000 habitantes de ese país. Fue la última colonia española. Es el último país el cual perteneció a España y ahora es independiente como país soberano. Y me refiero a Guinea Ecuatorial. Tengo dos preguntas. La primera es más que nada anecdótica, para saber si hay algún oyente tuyo de Guinea Ecuatorial, que siempre hay muchos hispanoamericanos y otros peninsulares y españoles, pero no he oído ningún habitante de Guinea Ecuatorial. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es la pregunta en cuestión, es cómo se vive el Día de la Hispanidad en Guinea Ecuatorial. Ellos tienen un sentimiento de odio hacia España. El dictador que tienen ahora mismo fomenta ese tipo de indigenismo o africanismo en contra de la metrópolis o cómo funciona. ¿Cuál es el ambiente que se respira? Obviamente yo creo que esto puede dar para mucho. Simplemente respóndeme a lo que te he preguntado, pero me gustaría mucho que un día hablases de Guinea Ecuatorial. Es un país, ya te digo, del que no se habla y muchas veces cuando hablamos de los países hispanos nos referimos a toda Latinoamérica y a España, obviamente. Y no nos referimos al 1.300.000 habitantes que hablan español en África, al menos que yo sepa. A lo mejor en otros países lo tienen como segunda lengua, no lo sé. Pero bueno, es una pregunta que me lleva inquietando y más últimamente que estoy leyendo bastante sobre Guinea Ecuatorial y me parece un sitio muy interesante. Es un sitio en África donde se habla español y no le damos reconocimiento, ¿no? Aparte de que España en ningún momento ha buscado fraternizar con Guinea, ¿no? Pero bueno, un abrazo muy fuerte y nada, te animo a que sigas con tu programa. Un abrazo muy fuerte. Bueno, algún contraescucha guineano sí que hay, Alex. Hace no mucho tiempo entró un ecuatoguineano, pero es que no me acuerdo de su nombre. Tendría que buscar en el WhatsApp. Nos envió un par de mensajes y además hablaba con acento ecuatoguineano, que es un acento francamente gracioso y agradable al oído. Y bueno, por las métricas que yo tengo en YouTube, las métricas que me da YouTube son las de Google y son bastante buenas. Es decir, que los que escucháis a través de YouTube, la red os hace un buen retrato robot que a mí desde luego me es muy útil. Sé exactamente por porcentajes de dónde viene la gente, cuánto tiempo pasa escuchando el programa. Para mí son francamente útiles. Para alguien que está generando y produciendo contenido,
tener un retrato robot de la persona que está al otro lado, del contraescucha o del espectador, es algo, ya os digo, fundamental para mejorar lo que uno está haciendo. Bien, pues por las métricas que me da YouTube, en iVoox las estadísticas no son tan buenas. Tengo unas estadísticas que están decentes, pero claro, ya sabéis que Google es una de sus especialidades. Así que por lo que yo veo en YouTube, mi contenido se ve también en Guinea Ecuatorial. Pero claro, evidentemente en porcentajes pues no es ni comparable a lo que supone México, o supone Chile o Perú o Argentina, que son países, o Colombia, que son países hispanos mucho más grandes. Después, por número de espectadores o escuchas en YouTube, el primer, entre comillas, mercado de la contra es España y el segundo es México, lo cual tampoco es extraño, yo soy español, y después el número de el país con un número mayor de hispanohablantes del mundo, son 125 millones, pues es México. Claro, en el caso de Guinea Ecuatorial es que es muy pequeñito, tiene solo 1.300.000 habitantes. Luego, respecto a lo segundo, pues a ver, el Día de la Hispanidad en Guinea coincide con el Día de la Independencia del país. El país se independizó el 12 de octubre de 1968. Fue una fecha buscada a propósito por parte de las autoridades coloniales. No pienses que fue casual, bueno, vamos a independizarnos el 12 de octubre. No, se hizo a propósito, lo hizo el gobierno de aquella época a propósito para vincular la fecha, esta fecha tan resonante del 12 de octubre, el descubrimiento de América, la festividad del Pilar también, que cuenta y bastante, para vincular la fecha al nuevo país. Así que allí en Guinea Ecuatorial entiendo, porque yo nunca he estado en Guinea, he leído sobre ese país, obviamente, pero nunca he estado allí en persona, de cuerpo presente. Me hubiera gustado, vamos, me gustaría visitar Guinea, si os soy sincero, pero como bien sabéis, tampoco está ahí al lado. No es como ir, qué sé yo, a Ibiza o a Formentera. Es un país que está en el Golfo de Guinea y que necesitas volar un montón de horas. Y tampoco es que tenga unas conexiones aéreas inmejorables. Creo que hay un avión al día, desde Madrid hasta Malabo, que es la capital, mientras que piensan todos los que hay a Buenos Aires o a Ciudad de México. En fin, que eso es lo que celebran allí, el día de su independencia. Luego, respecto al antiespañolismo, que comentas de si existe o no existe, a ver, no está extendido, por lo que yo tengo visto y hablado, visto en medios guineanos y en mis estudios de Guinea Ecuatorial, y he hablado con ecuatoguineanos que alguno he hablado con él en persona. No está extendido entre la gente. El ecuatoguineano de a pie no es antiespañol, ni muchísimo menos, al contrario, le encantan las cosas de España, el fútbol, la televisión, las estrellas de la canción, etcétera. Bueno, de España y del mundo hispano, obviamente. Vamos, en una palabra, que Despacito, esa canción tan famosa de hace un par de años, se escuchó en Guinea Ecuatorial lo mismo que se escuchó en El Salvador o que se escuchaba en Galicia, en práctica, bueno, y en todo el mundo, porque ese fue un éxito mundial. Pero que eso sí que les gusta. De hecho, cuando la selección española va a hacer algún partido de exhibición a Guinea Ecuatorial, pues les reciben en el aeropuerto con banderas, entusiasmados. Lo que sí hubo fue antiespañolismo entre los líderes del país durante un tiempo, especialmente en los años 70, la década posterior a la independencia. En aquel entonces fue cuando, por ejemplo, cuando cambiaron los topónimos, o muchos de los topónimos. Malabo, que es la capital, hasta que tengan hecha la nueva, que se va a llamar Ciudad de la Paz y está ya en la parte continental del país. Malabo se llamaba Santa Isabel, y la isla donde se encuentra, que se llamaba Fernando Po, la rebautizaron como Bioko. Se llamaba Fernando Po porque Fernando Po fue el navegante portugués que en el siglo XV había descubierto la isla, o él fue el primero en llegar allí, y por lo tanto pues ya se quedó desde tiempos de la época portuguesa, porque lo que es la Guinea Española, lo que posteriormente fue la Guinea Española, había sido antes portugués. Fue un acuerdo que llegaron a finales del siglo XVIII entre España y Portugal, una permuta de unos territorios en Sudamérica por los territorios que pasarían a ser españoles en la Guinea. Bien, esto de cualquier manera, este antiespañolismo no fue privativo de Guinea Ecuatorial, vamos, o este antioccidentalismo. En otras partes de África se hizo algo muy parecido. En el Alto Volta, por ejemplo, que pertenecía a la África Occidental francesa, pasó a llamarse Burkina Faso, y Rodesia pasó a llamarse Zimbabue, un poco después de su independencia. Es decir, que aquello más que antiespañolismo era puro antieuropeísmo, muy común, especialmente en los años 60, 70, incluido también los 80. Luego, con el tiempo, ya en Guinea Ecuatorial la cosa fue pasando, y hoy las relaciones entre los dos países pues son bastante fluidas, pues según tengo entendido. La embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid es bastante grande. No es una embajadita pequeña que está en un apartamento, ni mucho menos, es una embajada bastante grande. Y bueno, hay
bastante tráfico de mercancías para Guinea Ecuatorial es importante. Aproximadamente un cuarto de las importaciones de Guinea Ecuatorial, el 25%, provienen de España, que son básicamente productos manufacturados, porque aquel país no tiene industria. Ellos luego exportan petróleo y gas. También hay una pequeña colonia de españoles, según tengo entendido, y algunas empresas españolas han invertido en Guinea. Pero vamos, son pocas, ¿eh? Al parecer no es un destino atractivo. Las empresas españolas prefieren invertir en el Caribe o en Centroamérica o en Sudamérica. Vamos, al parecer la seguridad jurídica brilla por su ausencia y la corrupción gubernamental y oficial está bastante extendida. Y luego, súmale a eso que el mercado no es muy grande, es 1 millón, no llega al 1,5 millones de personas. Luego tampoco, a fin de cuentas, el inversor lo que se gasta es su dinero, no el dinero de los demás. En cuanto a si los españoles ignoramos Guinea Ecuatorial, pues a ver, los de hoy sí, creo que es obvio. La mayor parte de la gente le preguntas no ya la existencia de Guinea Ecuatorial, que muchos te dirían sí, me suena, pero que te la pongan en el mapa y a muchos les costaría ponerla en el mapa. Pero eso se da entre los de hoy. La generación mía, por ejemplo, pues ya es una especie de misterio. Con la generación de mis padres es distinto. Ellos aún lo tienen en cuenta. Estoy hablando de la gente que tiene entre 70 y 90 años. Es decir, mi madre, por ejemplo, cuando quería decir que algo lo conocía todo el mundo, que algo era ampliamente conocido, decía, esto lo saben hasta en Fernando Po. Habría oído veces eso. Mi primera noción de la existencia de la Guinea era esa. Era lo que decía mi madre cuando, esto lo sabe todo el mundo, esto lo saben hasta en Fernando Po. Bueno, que ya no se llamaba Fernando Po, ya le habían cambiado el nombre y le habían puesto Bioko. Pero vamos, todo eso se ha olvidado. El problema, de cualquier manera, es que es pequeño. Y al final hay muchos países de habla hispana y luego ya sabes que los españoles tenemos una especie de debilidad con México y con Argentina y ante eso pues la diminuta Guinea Ecuatorial pues queda muy apartada. Bien, vamos ahora con Diego de Venezuela, que tiene una pregunta sobre China y el comercio. Enhorabuena por su programa, me ha parecido fascinante y me hace recordar un poco a un programa que tenía en la televisión de aquí el ilustre Arturo Larpietri llamado Valores Humanos. Fernando, le quería comentar y pedir su opinión acerca de una inquietud que se me presenta a raíz de un documental que trata sobre el comercio de China, cómo ha ido avanzando. En él se puede ver que ahora hay empresas chinas que dominan puertos, aeropuertos, vías de vehículos, vías de ferrocarriles en países como Camboya, Sri Lanka, Pakistán, Afganistán, Myanmar, Uzbekistán, Omán, incluso están haciendo unas vías en Bulgaria. Entonces ha sido una avanzada tremenda. Es un juego, por lo que se percibe allí, de geopolítica muy bien planteado, porque no solo hay dominio comercial, sino también político. Los países donde han invertido estas empresas chinas, sus gobiernos suelen ser gobiernos corruptos que piden préstamos o reciben sobornos y a cambio pues ceden soberanía y dan licitaciones que a cualquier nacional no se le daría nunca. Entonces es un tema muy interesante porque también presentan cómo estas empresas llevan o utilizan soldados del ejército chino para empezar sus obras, sus construcciones. Por lo que yo observo, ha habido como un retroceso de lo que es la actividad comercial, el poder comercial de Occidente, los Estados Unidos, de misma Europa, y todo esto pues lo ha ido llenando la China moderna. Digo la China moderna porque, bueno, el Estado chino practica unas políticas económicas de intervención y la mayoría de las empresas, aunque diga que son de particulares, pues el gobierno chino tiene gran control sobre ellas. Y bueno, el solo hecho de usar soldados del ejército chino lo demuestra. Entonces quería su opinión al respecto, si estoy equivocado o si es así, si es China emprendiendo unas políticas bastante audaces de control, tanto en los países vecinos como un poco más alejados.
Bueno, Diego, China tiene efectivo y ese efectivo lo están convirtiendo en influencia geopolítica. Era previsible, en tanto en cuanto a China empezaron a ir las cosas muy bien en los años 90. Es decir, influencia más allá de sus propias fronteras. Sus empresas lo que hacen, y lo llevan haciendo ya muchos años, es llegar a lugares como África, básicamente el tercer mundo, y untan a quien haya que untar. Pero no solo del tercer mundo, también hacen grandes inversiones en el primer mundo, en Europa y en los Estados Unidos. Pero en lugares, ya digo, como el África subsahariana, pues quieren hacerse con minas, quieren hacerse con oleoductos, con puertos. Vamos, piensa que China necesita importar materias primas, muchas, y está construyendo su propio imperio comercial. Luego quiere además garantizarse los insumos, y eso es fundamental, y facilitar las exportaciones, y lo está haciendo de una manera lenta y concienzuda, pero lo está haciendo. Bien, aquí habría que preguntarse si eso es malo, si eso es una amenaza. Bien, yo no creo que necesariamente tenga que ser una amenaza. A ver, me explico. No lo es mientras respeten las reglas de comercio mundial. No hay nada escrito que diga que solo los occidentales pueden liderar y capitanear el comercio mundial. Lo que estamos es ahora mismo ante algo inevitable, que se sabía ya desde los años 90, cuando China y la India se incorporaron al mercado mundial, ya haciendo los honores, porque hasta ese entonces, hasta los años 90, habían sido países gigantes, tanto desde el punto de vista geográfico como demográfico, pero eran enanos económicos. Bien, pues en aquel momento ya era obvio que se iban a producir transformaciones y que Occidente perdería su monopolio, que era inevitable, su monopolio de facto. Esto tiene su parte buena, claro está. En el proceso, cientos de millones de personas, tanto en China como en la India, han salido de la pobreza. Y eso, como verás, no es malo, todo lo contrario. Yo soy un ser humano, que el resto de seres humanos les vaya bien, me alegro, solo faltaba. Ahora bien, esto plantea nuevos desafíos para Occidente, que tiene que encararlos de una manera u otra, es decir, que tiene lo que no tenían hace 30 o 40 años, tiene una competencia abierta. Bien, seguimos con Francisco de Córdoba, que pregunta por las pensiones. Buenas, Fernando, le llamo para hablar de dos temas, de las ideas de la libertad y de las pensiones, porque ayer estuve viendo La Sexta Noche y me pareció muy curioso, porque Antonio Maestre y Elisa Beni se estaban quejando de que necesitaban mejorar las pensiones, de que las ideas de Rayo lo único que querían era robarle las pensiones a nuestros mayores. Y claro, Elisa Beni llegó a decir en un momento: el problema de las pensiones no es mi problema, es de los economistas, que tenéis que buscar una solución para hacerlas rentables. Y claro, hasta donde yo sé, la solución existe. Las pensiones, bueno, el sistema de capitalización o los sistemas mixtos, para hacerlo, pues, no deficitarias, por decirlo de alguna forma. Y claro, al entrar en Twitter, pensando que Rayo había dado unos argumentos bastante buenos, pues lo menos que le decían era que le querían partir la cara. Y claro, en esta sociedad en la que la gente no se quiere hacer cargo de su futuro, se lo delegan en los políticos, en el Estado, no sé, yo pensaba que había gente que estaba abriendo los ojos y que estaba descubriendo que las ideas de la libertad pues eran el camino correcto, pero es que cada vez que entro en Twitter o discuto con algún amigo, me doy cuenta de que en realidad estoy en una burbuja y los que hemos descubierto las ideas de la libertad seguimos siendo tan pocos como lo éramos hace, pues no sé, 5 o 10 años. A lo mejor no tan pocos, pero ni siquiera relevantes. Bueno, pues esto era todo y un saludo. Enhorabuena por tu programa. Bueno, Francisco, es que gente como Antonio Maestre o Elisa Beni seguramente saben que el sistema de reparto se dirige a la quiebra. Pero claro, como es el sistema que ellos defienden, están en fase de negación. La propuesta de capitalizarlas de las pensiones, quiero decir, directamente les espanta. Pero es la única posible, con la pirámide poblacional que tenemos ahora mismo en España, que se está invirtiendo completamente. Dentro de 30 o 40 años será una pirámide invertida. Bien, frente a eso, suelen actuar de dos maneras. Una es diciendo que todo se soluciona con impuestos a los ricos siempre. Pero claro, como los números siguen sin salir, aun con esos impuestos,
pues pasan a la segunda, que es que los economistas inventen algo, que es lo que le dijo Elisa Beniarrayo en este programa del que nos estás comentando. Pero vamos, ese algo no puede cambiar, que inventen algo, pero que ese algo no cambie el sistema de reparto que a ellos les gusta. Como ves, es el clásico cortocircuito, o bueno, cortocircuito vicioso, porque es un círculo vicioso completo, del que no salen porque sus anteojeras ideológicas se lo impiden. Es una posición cómoda, eso sí, bastante cómoda, porque claro, evita tener que reconocer el problema y sobre todo que pensar para reconocer ese problema. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Jesús, que a cuenta de aquel... bueno, vamos a meter 2 llamadas más, que la tengo aquí. Vamos a ir con Jesús y luego voy a meter otra más, una que tengo aquí de Alfredo. Venga, vamos a ver, se me va a hacer el programa un poquito más largo, pero es que tengo muchas notas de voz pendientes. Bien, vamos ahora con Jesús, que a cuenta de aquel programa que hice sobre el vapeo, no sé si lo recordaréis, responde a una contraescucha que lo criticaba. Hola Fernando, mira, te mando este mensaje para acabar un poco la discusión sobre el vapeo y cerrar un poco el círculo, y también para responder a una mujer que te mandó un mensaje a la contrarréplica del vapeo diciendo que elegir entre vapear y fumar era como elegir entre 2 drogas y que no se sabría en el futuro lo que ocurriría. Bueno, pues esto no son divagaciones ni especulaciones, todo esto tiene detrás estudios médicos y estudios académicos. Te voy a citar uno, aunque hay alguno más. Por ejemplo, uno realizado por el Departamento de Salud británico y publicado por el Ministerio de Salud del Reino Unido. El estudio está en base a 12.696 fumadores y 12.696 vapeadores, y comprende un rango de tiempo de 5 años, entre 2012 y 2017, que yo creo que es un rango de tiempo bastante considerable. Bueno, pues este informe concluye de manera taxativa, y cito textualmente: nuestro informe refuerza la evidencia de que vapear solo causa una fracción del daño derivado del consumo del tabaco. Es al menos un 95% menos dañino, y además causa daños insignificantes a terceras personas. El informe sigue diciendo: la gente fuma debido a la nicotina, pero contrariamente a lo que se piensa, la nicotina apenas provoca daños. Y también concluye que el porcentaje de jóvenes, o sea, menores de edad, no fumadores, que ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos es muy inferior al 1%, por lo tanto no constituye una puerta de entrada a ningún tipo de adicción. Bueno, pues yo creo que con este estudio deja bastante claro que es absolutamente distinto vapear que fumar, porque no es un poco menos dañino, es al menos un 95% menos dañino. Y el otro 5% realmente no hay pruebas ni estudios, pero no significa que exista. Este estudio se puede encontrar a través de Google, a poquito que busquéis para quien esté interesado sobre el tema. Venga, un saludo, muchas gracias. Bueno, Jesús, como ya dije en aquel programa, yo soy vapeador y aunque no tengo ningún estudio a mano, sí te puedo aportar la experiencia personal. Yo soy vapeador desde hace muchos años, desde 2012 exactamente, es decir, hace casi 10 años, 9 años ya. A ver, te puedo decir que el cambio fue brutal. En cuestión de 3 meses yo pasé a sentirme como antes de empezar a fumar, así, cuando yo empecé a fumar todavía recordaba, gané una agilidad tremenda, se acabaron las toses, se acabaron el mal sabor de boca, etcétera, toda esta mierda que trae el tabaco, vamos, que la conocemos bien todos los que hemos fumado. Lo notó también mi bolsillo, y esto lo notó no a los 3 meses, sino a la semana. Lo de dejar el tabaco, vamos, fue una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida, y lo de empezar a fumar con 19 años, pues fue una de las peores. Bien, y ahora sí que sí, ahora ya terminamos, vamos con Alfredo, que pregunta por Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Y no sé si tiene información acerca de la salida de César Vidal, todo lo que ha ocurrido, el libro de Enrique García de Diego, creo que es Enrique de Diego, se llama La Gran Traición, y que habla de, bueno, de todas los paños sucios de Es Radio y el tema de Federico. Y bueno, a mí es que esto me chocó mucho desde que hace un mes y medio empezó a criticar mucho y muy duramente a Vox por que no querían llegar a un acuerdo en Madrid, o porque y era porque supuestamente tenían algo pendiente con la publicidad institucional en la Comunidad de Madrid, y claro, entonces para mí, yo qué sé, fue como una traición el hecho de venderse ante este tipo de cosas.
era por ver si sabía algo y tu opinión sobre el tema. Bueno, un saludo igualmente y felicidades por tu trabajo. Pues mira, Alfredo, no conocía ese libro de Enrique de Diego que nos comentas, así que no te puedo decir nada al respecto, vamos, que no sabía ni de su existencia. A ver, por lo que yo sé, César Vidal y Jiménez Los Santos discutieron hace ya muchos años, pero vamos, yo ya no estaba allí. Yo trabajé en Libertad Digital, pero me había ido 2 o 3 años antes de que todo esto sucediese. Yo trabajé en la televisión, cuando tenían una televisión en tiempos, tenían TDTs en distintas partes de España. Pero vamos, yo ya había salido de allí, pero así que no lo vi desde lejos. Me enteré, por supuesto, como no me iba a enterar, había sido mi anterior trabajo y desde muy lejos. Es más, pues yo me enteré de esta historia mientras estaba en Lanzarote. Recuerdo aquel verano me enteré porque lo vi en el teléfono móvil, vamos, creo que fue en Twitter o algo así. La verdad es que no sé muy bien, o por lo menos no lo sé con detalle, a qué se debió todo aquello, más allá de lo que luego contó César en su momento. Pero vamos, que el tema está ya muy lejos en el tiempo. No sé muy bien por qué se mete Enrique de Diego en esto ahora. En fin, ya sabes, las peleas de los periodistas. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.